Profe, sí se escucha. Ya, súper. Bueno, como les decía, vamos a hoy día comenzar ya a ver cálculo de liquidaciones de sueldo, ver algunas definiciones de lo que es una remuneración, qué es lo que es una liquidación de sueldo, cuál es la estructura de una liquidación, para que vamos de menos a más. Vamos a comenzar a ver casos más sencillos de calcular y de ahí le vamos a ir incorporando complejidad. Bueno, el objetivo de hoy entonces es ver lo que son las remuneraciones, la liquidación de sueldo y el cálculo de una liquidación simple, la estructura, calcular la gratificación y los descuentos legales. Siguiente lámina. Bueno, este es el concepto, lo habíamos visto igual en clase, lo que define la ley y el Código del Trabajo por remuneración, dice las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. O sea, la remuneración que, que se va a transformar en liquidación, la liquidación de sueldo, que es la remuneración, de donde se refleja el pago de la remuneración, nace del contrato de trabajo, donde está estipulado el monto que va a recibir el trabajador por sus servicios, el acuerdo que logre con el empleador. Sebastián dice, se fue la conexión. Coméntenme, chicos, apenas si se pega, como les decía, o tenemos Profe, que... el problema del Seba porque parece, yo escucho súper bien. Ya, súper. Aquí hay unas definiciones que son técnicas que están en el Código del Trabajo, sueldo base. Maritza levantó la mano. Maritza León. Eh, bueno, seguimos Están diciendo, entonces. profe, de que no escuchan, pero deben ser el internet de los chicos. Puede ser, Pero, sí. pero la clase está quedando grabada, ¿o no? Ya, Sí, sí, sí. Por lo Ah, menos ya. yo a Eso, ustedes las escucho bien. ya. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que es el sueldo? ¿Qué dice la ley? Lo que es un sueldo es el estipendio fijo en dinero pagado en periodos iguales, determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Lo común, lo más normal es que el sueldo sea en pagos mensuales. Eso es si bien hay pagos quincenales, que muchas veces es un anticipo del sueldo mensual, pero el periodo igual son meses, son meses. Por eso tenemos la liquidación de sueldo mensual, o cuando nosotros descargamos nuestra liquidación de sueldo, o el empleador nos pasa la liquidación, es la liquidación del mes. O si vamos al banco a hacer un trámite, nos van a pedir la liquidación de los 3 últimos meses, 6 últimos meses, porque lo general es que se trabaja de forma mensual, el pago. Y el sobresueldo es la remuneración de horas extraordinarias de trabajo. Lo que está fuera de la jornada, como vimos en la clase anterior, en el caso de la jornada completa de 45 horas, lo que esté fuera de eso, se considera un sobresueldo, que es la hora extra. Y esta hora extra también se toma para el cálculo de subsidios, como dice acá, asignación familiar, maternal. Es un monto imponible. ¿Qué quiere decir imponible? Que está afecto a descuentos legales. Eh, por lo tanto, cuando calculemos los descuentos legales como lo que se va a la FP, a FONASA o a la ISAPRE, también considera el monto de las horas extras como
como parte de los montos que están en el ítem de los imponibles. Y la base de cálculo se calcula, hay una fórmula para calcular el valor hora y el valor de hora extra, que lo vamos a ver la próxima clase. Ya vamos a incorporar horas extras al cálculo, y en base al valor hora incrementado en un 50% ese valor, supongamos que el valor hora, por decir algo, es 2000, si lo incrementáramos en un 50%, sería 3000 pesos el valor hora, como a modo de ejemplo. Están las comisiones también, las personas que trabajan en ventas, en áreas comerciales, que tienen renta variable por la comisión o por las comisiones generadas, también se considera remuneración. También es parte de los imponibles. Los bonos de producción, bonos de cumplimiento, participación, que esto no es muy común, la proporción de utilidades de un negocio, que no es lo mismo que la gratificación, que lo vamos a ver enseguida. Pero lo que vemos regularmente en las liquidaciones es las horas extras, las comisiones, bonos o incentivos. Lo que no constituye remuneración, también lo comentamos en la clase anterior, es la movilización, colación, asignación de pérdida de caja, viáticos. Todos estos son beneficios, como nos comentaba Felipe en la clase anterior, es como que el empleador de alguna forma nos retribuye lo que gastamos en metro, en micro, en comida. Es un beneficio, no tienen la obligación de hacerlo, pero es un beneficio que muchos empleadores dan. Siguiente, aquí está la definición de gratificación legal. ¿Alguien conoce las dos formas que hay de calcular la gratificación legal, o lo que dice la legislación de las dos formas que existen? Yo solo sé una, profe, que es calcular el 25%. La otra no la sé. Sí, claro. Esa es la que se utiliza en general. Ahí vamos a ver el por qué. Acá dice: la gratificación es un tipo de remuneración que corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Entonces, las empresas que generan utilidades están obligadas a compartir estas utilidades, ya sea de la forma que comentaba usted, del 25%, o el 30% de las utilidades. El 25%, ahí vamos a ver la diferencia enseguida. En efecto, conformidad con lo dispuesto al artículo 47 del Código del Trabajo, los empleadores que tienen utilidades líquidas en su giro tienen la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores. Si bien acá habla de un pago anual, lo que se hace en la práctica es un pago mensual, que es una forma de vengar o pagar anticipadamente lo que se tendría que pagar al final del año. Y aquí una de las formas dice una proporción no inferior al 30% de las utilidades, o está el artículo 50, el 47 habla del 30% de las utilidades como mínimo, y el 50 dice pagando al trabajador el 25% de lo devengado respectivo al ejercicio comercial. ¿Qué significa en contabilidad lo devengado al ejercicio comercial?
Eloísa, sí, si la empresa tiene utilidades, claro, porque de ahí nace la obligación de pagar gratificación, como dice acá, parte de las utilidades con que el empleador beneficia, si no hay, no hay pago de gratificación. O sea, cuando es una empresa sin fin de lucro, no, ellos no están obligados a poder repartirlo porque no tienen utilidad. Claro, no están obligados, no los obliga la legislación, sí podrían hacerlo, pero no es no es obligación pagar gratificación. Acá está, tienen que cumplir estos tres requisitos. Como decían muy bien ustedes, que que persigan fines de lucro, que tengan contabilidad y que tengan utilidades o excedentes líquidos en sus giros. O sea, hablamos de una empresa, ya sea con RUT de empresa, RUT persona jurídica o RUT persona natural con giro, que tenga contabilidad, tenga fines de lucro y tenga utilidades. Cumpliendo esos tres requisitos, está obligada a pagar gratificación. Entonces, acá está las dos formas más detalladas, no inferior, la proporción no inferior al 30% de la utilidad líquida a todos los trabajadores de la empresa, proporcional al monto de las remuneraciones devengadas por cada uno, incluidos los que no tengan derecho a gratificación legal. ¿Por qué en la práctica esta forma no se utiliza la repartición de mínimo o no algo no inferior al 30%, un monto no inferior al 30% de las utilidades? ¿Por qué creen que no se ocupa en la práctica? Yo creo, profe, que eso es cuando se paga anual, ¿o no? O igual va enfocado a que pueda hacer la gratificación mensual de ese 30%. No, el 30% no es solamente anual. Lo que pasa es que las empresas no Claro, lo utilizan porque va a depender de las utilidades que ellos manejen. claro, Entonces, claro. imagínate, la empresa tiene una utilidad de, no sé, 5.000 millones, el 30% de eso se repartiría en todos los trabajadores. Bueno, de acuerdo a una Claro, tabla que se genera. sí. Claro, imagínate los bancos, no sé, por las empresas que generan utilidades billones de dólares, o sea, les dolería el alma, yo creo, repartir un Claro, por 30% eso no lo de hacen. las utilidades. Como dice la Paulina, claro, es al final porque ahí tenemos el monto, el resultado de la utilidad. Y la forma común que se paga es el 25% de lo devengado. Lo devengado, entonces, significa todos los sueldos base que vamos a recibir durante el año comercial. O sea, si el sueldo es de 400.000 pesos, es ese sueldo multiplicado por 12 meses, que es el periodo comercial. Y de ese monto, el 25% se compara con un tope que tiene ese cálculo. Y el tope son 4,75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, primero, ¿qué se hace? Calcular este 25% y si ese monto, ¿qué pasa si ese monto supera los 4,75 ingresos mínimos mensuales? ¿Se paga ese monto en la liquidación de sueldo como gratificación legal? No, o sea, no puede ¿Cuál es la superar. finalidad del tope? O sea, me imagino que lo que debes hacerse, profe, es saber cuánto es primero el 4,75. Me imagino que del sueldo se multiplica por ese valor y ahí tú sabes que no puedes pagar más, no sé, de 500 lucas, por dar un ejemplo. Y si da la gratificación 501, me imagino que ya no se puede porque el máximo es 4,75. Sí, sí, súper bien. Sí, eso, esa es la forma de analizarlo como máximo se paga el 4,75.
aquí hay un esquema donde explica lo que estamos conversando en la gratificación. La utilidad líquida, si es positiva, corresponde gratificación legal. Si es negativa, no, o sea, si hay pérdida, no hay gratificación. Medio de pago hasta el 47 y el artículo 50, que es el que acabamos de leer, que corresponde al abono del 25%. Acá está la fórmula para calcular los 4,75 ingresos mínimos mensuales. Acá dice solo si se paga mensual, que en la práctica es lo que se paga. Hagan el cálculo 400.000, que es el sueldo mínimo. Da 158.333. Sí, les da estos 158. Porque son los 400 por 475 dividido por 12. Exactamente. Ya. Claro, ese es el tope. Y aquí puse unos ejemplos para que hiciéramos el ejercicio de, bueno, de 400.000. Ya está. Claro, ya está, sí, ya está. Pero en el caso de los 400.000, el 25% supera o no al tope. No, profe, porque No, ese porque el debería dar 100, 25 son 100. son 100.000. Claro, sí. Claro, en ese ejemplo, o con el sueldo mínimo no supera el tope. Pero ¿qué pasa en un sueldo de 1.000.000 o de 700.000 pesos? Tendríamos que pagar el tope de los 158. Claro, porque si hiciéramos el cálculo de 1.000.000, De tendríamos 1.000.000 12 da millones. 395.833 periódicos. Claro, O no eso estoy loca. 12 por Bien. 25. Ahí. Tenemos 12 millones al año por el 25 dividido en 12. Claro, da 250.000, ¿verdad? El 25%. Sí, profe. Sí. Claro, ahí nos pasamos. Claro, el sueldo base que ya parte el tope son 633 porque yo hago como una regla de 3, pues tomo los Claro, 158, podemos calcular lo al revés. multiplico por 100 y lo divido por 25 y ahí le da el sueldo base que sería el tope de los 158. Sí, hagan O sea, ese yo lo hice. ejercicio que hizo Paulina, lo voy a poner acá en el chat, que es el tope 333 dividido, podemos hacerlo directo, dividido por 0,25. 333 dividido por 0,25. Y ahí les da el sueldo que acaba de mencionar Paulina, que ese sería el sueldo que se relaciona con el tope. Ese sueldo base se relaciona con el tope. Hasta ese sueldo, claro, o desde ese sueldo hacia arriba se paga el tope. 33.332. Sí. Claro. Claro, entonces, claro, ya al tener esta fórmula, sí que es súper práctica esta regla de 3 para sacar la proporción que nos comentó Paulina, porque ahí ya sabemos al tiro, al ver este de 700, ya sabemos que tenemos que pagar tope. Ahora, si tuviéramos una renta de 500.000 pesos, un base de 500, Ahí siempre se calcula cualquier valor que sea menor a ese, se calcula el 25%. claro, si Se el refiere a los sueldo fuera 633. exacto, si el sueldo fuera de 500, lo multiplicamos por 12, por 0,25 y lo dividimos por 12. María Elena, Debería dar claro, 125, ¿no?
Sí, a ver, déjame sacarlo acá con la calculadora. 500 por 125, ¿sí? 125.000. Sí. María Elena, lo que calculamos, acá hay 3 ejemplos de el sueldo es 400.000, si es 1.000.000 y si es 700. ¿Cuánto sería la gratificación por cada uno? Si sabemos que el tope de gratificación son 158.333, ese tope, cualquier renta que al calcular el 25% supere ese tope, vamos a pagar solo ese tope. ¿Me explico, María Elena? Entonces podríamos a todas las rentas o a cualquier sueldo base que tengamos que calcular, le podemos calcular el 25%, y si es mayor a este monto, va a ir este monto en la gratificación, el tope. Ahora lo que calculamos, sí, ese es el tope a pagar por gratificación legal mensual. Ese es el pago mensual como tope o como máximo que se paga en una liquidación de sueldo y que es parte de la remuneración. Ahora lo que hicimos fue calcular cuál sería el monto máximo o desde qué monto hacia arriba ya supera el tope de la gratificación. Si sabemos que la comparación es con el 25%, lo que hacemos lo que hicimos es tomar el tope, que es este monto, y saber cuál es el 100% de ese monto que sabemos que es el 25%. O dicho de otra forma, ¿a qué monto corresponde este 25% de 158.333? Entonces lo que hicimos fue dividir los 158.333 en 0.25. De ahí da el monto de 633.332. Entonces cualquier renta o cualquier monto superior a ese sueldo base se va a pagar el tope. El tope, ¿por qué? Porque supera el, valga la redundancia, el tope del 25, o sea, de los 4,75 ingresos mínimos mensuales. Profe, o ¿Sí? sea, en resumidas palabras, quiere decir que 4,75 ingresos mínimos mensuales, eso equivale para todo. O sea, el 1.000.000 lo multiplico por 4,75 y me da el tope de la gratificación y así. ¿Es correcto o no? No, porque el tope es referente al sueldo mínimo. Entonces, el que tiene el sueldo base de 1.000.000, Ajá. si calculamos el 25% de ese millón, tendría que pagar una gratificación de ¿cuánto? ¿De 1.000.000 me dijo, perdón? Claro, Sí, de 1.000.000. si sacáramos el 25% de 1.000.000, Son 250. 250.000, claro. Pero como la ley dice que es máximo 4,75 sueldos mínimos, y ya sabemos que el monto son 158, como los 250 superan los 158, se pagan los 158, no más que Ya. eso. Es el máximo a pagar como gratificación. Profe, ¿se escucha? Sí, Aunque su sueldo sea de 1.000.000, igual
siempre va a quedar como tope 158. Sí, sí, siempre va a quedar como tope ese monto que es el Profe, y referente, otra referente consulta. mínimo. La gratificación, usted dijo que se pagaba mensual, ¿verdad? Sí, se paga mensual Ah, ya, gracias. en la liquidación de sueldo. O sea que igual hay que estar familiarizado literal sobre el mínimo, porque si va subiendo el mínimo, Claro, también va a ir subiendo el tema de la gratificación, porque ahí entonces sí, la fórmula es asegurarse que los 4,75 ingresos mínimos sean el sueldo, el sueldo en claro. base al sueldo mínimo. Sí, sí, súper buena observación porque si el sueldo mínimo sube a 450, ya no van a ser 158.000 el tope. Tendríamos que recalcularlo. Eh, Estaba pensando en los 633 que calculamos, que es la renta que de ahí para arriba solo paga el tope. Otra forma simple de calcularlo es multiplicando los 158.333 por 4. ¿Por qué por 4? Porque sabemos que estamos comparando con el 25%. Y el 25% corresponde a una cuarta parte. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, sí, Claro. Es lo mismo multiplicarla por 4 que dividirla por 0,25. ¿Por qué? Porque 0,25 es un cuarto. Me equivoqué de signo. Es un cuarto. por 4 da 600. Profe, ¿y eso 633 de qué es? Me perdí. Sí. Ese monto, si calculáramos el 25% de 633, Ah, ya. me va a dar el tope, ¿cierto? Entonces, Ujú. desde ahí para arriba, desde esa renta, incluida esa renta, los 633.332, pago solo el tope de la gratificación. Porque cualquier monto igual a ese o superior a ese, ya me va a dar más de Más 158, gratificación. claro, O sea, si lo vemos así a extremo, el sueldo de 633, 331, ahí no hay problema. claro, ahí ¿No? pagaría 633, a ver, ¿cuánto daría como un peso de diferencia? Sí. 631 dividido en 4, 158.332, aproximado igual da 333, pero esa es Ah, ya, pero se es una entiende la forma idea. de saber, claro, es la forma de saber sobre qué sueldo base pagamos tope. Ya, seguimos con... Aquí encontré, no sé si pueden pinchar este link, lo voy a poner en el chat para que lo puedan abrir y deja calcular la gratificación. Estoy tratando de pegarlo. En ese chat se pueden calcular los finiquitos también, liquidaciones, varias cosas. Sí, sí, súper bueno. Bueno, lo ideal y lo que lo estamos estudiando para entender lo que hay detrás del cálculo. Si bien hoy día toda la contabilidad se hace a través de sistemas, de software o de estas herramientas online o con planillas de cálculo, tenemos que entender lo que está detrás para poder saber si está bien lo que se está calculando, entender cuál es la lógica del cálculo, la estructura de la liquidación de sueldo, saber lo que estamos pagando, si tenemos nosotros que hacer la pega de hacer las liquidaciones, eh, entender cómo se calcula es fundamental, porque así después podemos usar las herramientas con mucho mejor criterio.
Profe, una pregunta. En esta página que usted envió, un poco más abajo, Ujú. dice hay excepciones donde empresas pagan montos mayores a los descritos, que sería mayor a la gratificación de los 158.333. ¿Qué empresas serían más o menos? Yo creo que son empresas grandes que lo hacen de manera, de manera voluntaria. O sea, eso es lo mínimo que tienen que pagar por ley. Ahora, ¿una empresa podría pagar más? Sí, sí, Claro, porque es lo mínimo, eh, entonces no claro, habría problema. no habría problema, claro. En sus liquidaciones, los que tienen liquidaciones de sueldo podrían hacer la revisión. Ahora con la liquidación de agosto, revisar su gratificación legal. La página la pudieron abrir, ahí se coloca el Sí. sueldo. 400 me muestra 100.000 y los mismos cálculos que hicimos. Si pongo 633 entre 2 me va a mostrar los 158.333. Una consulta, profesor. ¿La gratificación tiene que ser mensual siempre o la empresa la puede dividir, no sé, 3 veces al año, una vez al año? Sí podría hacerlo porque la obligación es pagarlo anual, pero por un tema financiero le conviene mucho más a la empresa desembolsar de forma mensual, ya que los pagos son mensuales y se tienen que igualar a los pagos. En este caso, como los pagos son mensuales por ley, o sea, por contrato, más que por ley, si yo pacté con mi empleador pago mensual, tiene que pagarme mensualmente esa gratificación. Ah, ok, gracias. Ok. Acá la definición de una liquidación de sueldo es un documento que el empleador entrega a los empleados mes a mes y se deja constancia del pago de sueldo correspondiente, se indican los montos, deducciones, cargas familiares, entre otros. Se debe informar de manera clara aquellos valores que ha ganado un trabajador, siendo necesario que todo valor esté establecido, que todo valor establecido en el contrato se vea reflejado en la liquidación. O sea, por eso es importante, como vimos la clase anterior, el contrato de trabajo, porque ahí está la evidencia de, de lo que nos tienen que pagar. Profe, Aquí, ¿sí? ¿Ivette? ¿la liquidación es obligatorio o no de que el trabajador la firme o se puede entregar sin que el trabajador la pueda firmar? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Lo ideal es que la firme. O sea, al firmarla Ujú. está aceptando conforme la conformidad de que lo que le están pagando está bien. Ahora, si no la firma, en la práctica no he visto que haya Sea como problemas obligatorio, por ¿no? no. Ah, O sea, como que en lo, la práctica no se ve mucho que es como obligatorio firmar, claro, ¿o lo no? que no podría si no firmamos es reclamar, hacer un reclamo posterior. ¿Por qué? Porque no firmamos, no aceptamos lo que está en la liquidación de sueldo. Hoy en día igual la firma es digital, o sea, el sistema, la mayoría de las empresas te permiten firmar digitalmente, o si la vamos a imprimir, ahí está la opción de acepta conforme el pago. Pero voy a averiguar con detalle esa consulta y ver
si es Bueno, que hubiera una sanción al no hacerlo para el empleador. Pero lo que he visto en la práctica es que no muchas veces se firma. No sé si alguien tiene la Es que experiencia o... quizá ahora por el tema de pandemia, por ejemplo, en mi trabajo no se pudieron firmar las liquidaciones, pero yo no sé si hubo alguna reforma pues debido a la pandemia a ese requisito que siempre se solicitaba antes, Sí, lo voy a que anotar la para... empresa debería mantener un registro de esas liquidaciones firmadas. Ujú. Sí, sí, lo Entonces, voy a pero con averiguar con detalle cuál pandemia es... se dio el caso de que no podían ir los empleados a firmar, los trabajadores, pero yo no sé si ahora que no estamos con todas las restricciones de pandemia ya se tenga que volver a Y ahí necesitar. firmaban, o sea, ahí lo hacían a través de correo electrónico el conforme o la confirmación de... No, la No verdad es que había... no se hizo nada. Ya, lo dejé anotado para averiguarlo con exactitud Si qué es lo que pasa fuese, si no se firma. claro, si así fuese, habría que buscar la forma de regularizarlo. Claro, claro. Porque en pandemia les enviaban igual la liquidación al correo, me imagino, Claro, y antes se la entregaban física el papel o la físicamente, descargaban ustedes del sistema. físicamente. Ya. Ah, ok, ahí hacían la firma y se Claro. quedan con la copia ustedes. Ya, lo anoté para averiguarlo, consultarlo y se los comento en la próxima clase. Gracias, profesor. Ok. La estructura de la liquidación, acá se puede dividir en 4 o 5 partes, si lo quisiéramos, si quisiéramos considerar acá los totales finales como una parte. Por un lado están los imponibles. Aquí hay un ejemplo, bueno, esta liquidación es antigua, pero nos sirve para ver la estructura. Están el sueldo base, que es el sueldo que corresponde al pago de la remuneración, que en este ejemplo es sobre el mínimo, compensación de jornada, una producción, gratificación, y aquí me da yo considero esto, lo sumo, y me va a dar los montos imponibles. Acá aparece 832.653. ¿Qué significan los imponibles? que de allí se puede calcular los descuentos, ¿o no? Sí, de ese monto se Sí, de calcular claro, las cotizaciones o impuestos. sí, claro, de ahí se calculan todo lo que es descuento legal, la AFP, FONASA, seguro de cesantía, impuestos, si fuera el caso de que paga impuestos la persona, aparece en las liquidaciones como total imponibles. Acá dice haberes afectos. Afectos significa que están afectos a descuentos legales. Y los no imponibles, que lo común es la colación y la movilización. Eso no está afecto ni a impuestos, ni a descuentos previsionales o descuentos legales, como aparece acá. Entonces tenemos la FP, la FONASA o ISAPRE, el impuesto. Esta liquidación no tiene seguro de cesantía. Me imagino que es por la antigüedad laboral o puede haber sido contrato a plazo en esa fecha. Los otros descuentos que no son los descuentos legales, ya sea una cuota del sindicato, ahorro de la caja, un descuento por un préstamo o el anticipo de sueldo. Si yo pido anticipo en la quincena, en mi liquidación
de fin de mes va a aparecer descontado el anticipo porque ya fue pagado, entonces se tiene que reflejar en la liquidación como un descuento. Entonces acá están los totales, total haberes, que es la suma de todos los ingresos imponibles y no imponibles como total haberes. Recuerden que se divide en imponibles y no imponibles los haberes. Y por otro lado los descuentos. Entonces la diferencia entre haberes y descuentos me va a dar el total a pagar. Eso como estructura de liquidación de sueldo. Si miran, Profesor, una consulta. ¿sí? ¿Qué sucede si en una liquidación, por equivocación o por error, uno deposita un bono que no era para la persona? ¿La empresa lo puede descontar al mes siguiente? ¿O el trabajador tiene derecho a devolver ese dinero? Buena pregunta. Si es puntual, pero aparece en la liquidación y se lo pagaron, o solo Sí, está en la liquidación. lo Y no pagaron, pero después, como a los días, llega un correo donde dicen que hubo una equivocación y piden la devolución de ese dinero. De lo contrario, dicen que será descontado en el pago siguiente. Yo creo que sí se puede, si es o sea, si fue una vez, si no está en el contrato ni en un anexo. Ahora entiendo que si eso pasara 3 meses seguidos, pasa a ser obligación del empleador. No, pero mi consulta era Como por equivocación, no sé, por equivocación. quizás por Sí, equivocación, no entiendo sé, que el sí. de recursos humanos tipió mal, Sí. Pero o no es X, no responsabilidad del sé. trabajador, pues. No es responsabilidad, pero por Pero- Sí, otro lado estaría pero tú no te puedes quedar con un dinero que no te corresponde. eso, pues claro, no, estaría gastando una plata que no es de él. No Nosotros está como que bien, si a nosotros nos depositaran en pero nuestra igual hay cuenta, que tener en error, conocimiento de que el trabajador siempre se va a poner para el lugar de él. O sea, eh, ahí ya si es como más conflictivo, puede llegar hasta una demanda, esa cosa, porque igual se entiende que haya sido un error, pero como pasó anteriormente, que hubo una noticia, que en vez de pagar como, no sé cómo eran 500.000, pagaron 5 millones, algo así. chuta, de haber estado, triste Y la persona. obviamente, sí, ¿no? Y obviamente el trabajador renunció, po. Sí. Y, Bueno, pero ahí como dice la Paulina, el trabajador es responsable de gastarse una plata que no es de él. O sea, no tendría por qué reclamar porque no es algo que está en el contrato, no es Pero algo que sea pagado de forma continua. y si la liquidación se hubiese firmado, obviamente cuando uno firma las liquidaciones, la persona de recursos humanos se supone que las valida antes de. Mm, sí, po. sí. O sea, por lo que sé y entiendo, debería la empresa exigir la devolución. O sea, asumir el error, comunicarlo formalmente, por correo. Y Sí, el porque trabajador tendría, y tiene la empresa la facultad de descontarlo, porque no es algo que sea de su remuneración. Fue en este caso un error contable o de digitación. o sea, si ¿Qué hay pasó? error, se puede descontar. Sí, porque en la práctica y la plata, la legalidad, el dinero no es del trabajador. Ya, correcto, entiendo. Sí. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Aquí hay otro ejemplo más. Este es más reciente.
de agosto 2022. Profe, se ve medio raro el ejemplo, no sé si soy yo. Sí, no, si está mal, lo voy a copiar de nuevo para... Lo vamos a usar cuando ya calculemos con horas extras, bonos, para llegar al mismo resultado. ¿Alguien conoce esta tabla de impuestos? Sí, Sí, Sí. Claro, acá salen los tramos a qué impuesto estamos afectos o qué impuesto es el que tenemos que pagar según nuestro tramo de renta líquida imponible. Y acá dice monto, cálculo impuestos, segunda categoría, se refiere a nosotros, las personas naturales. Las empresas son primera categoría. Y esta es la tabla a septiembre, a este mes, septiembre de 2022. Entonces aquí, mientras más alta la renta, obviamente más se paga el impuesto. Vamos a hacer un cálculo. Primero hagamos este ejercicio. Quiero que lo puedan hacerlo en su cuaderno, en su planilla. Acá hay un trabajador contratado por el sueldo mínimo, contrato indefinido, tiene colación y movilización, está afiliado a FONASA y pertenece a la FP Cuprum. ¿Qué datos me faltan en el ejercicio, en el problema? el porcentaje del AFP. Claro, tendría que buscar en internet Cuprum, a googlear para anotarlo. Cupro en 1144, profe. Super. O sea, me refiero a 10 El y total, 1,44 la comisión. claro, claro. Esa es la diferencia entre las AFP en el sentido de cuánto nos cobran por administrar el dinero. Nos cobran una comisión de, en este caso, Cuprum de 1,44. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el descuento legal que se va? ¿Cuánto es la plata que se va El al 10%. fondo de pensión? El 10%, ¿verdad? Hay tablas igual de comisiones. Voy a ver si puedo proyectar alguna. Dame un segundito. Tabla de comisiones. FP 2022. Lo voy a copiar en el chat o acá en un texto. Esa es la comisión. La más barata es la FP1 y las más caras son Capital y Cuprum. No, profe, es la modelo, ¿o no? Porque es 0,58. Ah, verdad, no la vi, perdón. Sí, la modelo es la más barata. Sí. Actualmente, ¿cuál es la FP que tiene la concesión de incorporar a la La gente modelo. que por primera vez se incorpora al No, la, mundo No, laboral? la modelo. La modelo, porque la 1 Ah, era la verdad que anterior. ahora la oiga, tengo la profe. modelo. Siempre es la que tiene la tasa, la comisión más baja. Sí, claro, Ah, ese ya. es eso nos da el dato, mirar cuál es el monto de comisión más baja. Claro, ellos se ganan la licitación con el compromiso o con la obligación de cobrar una comisión mínima.
Ujú. o una comisión más baja. Profesor, y en esta Ujú. oportunidad, por ejemplo, yo entiendo que FONASA está en la mayoría de las personas afiliadas, pero si la Sí. empresa está afiliada a una ISAPRE, Pero no es la eh, empresa, es la y el- persona. ¿ah? La ISAPRE es, las personas se afilian a la Ah, ya, ISAPRE. no Claro, la empresa no, porque eso es ya particular de lo que sí las personas estamos obligadas a cotizar en uno de los dos sistemas, pues, en FONASA o ISAPRE, pero nosotros elegimos cuál ISAPRE. Ahora puede que algún ejecutivo de ISAPRE vaya a la empresa a visitar y haga algún tipo de, entre comillas, convenio, pero más comercial, no legal, de asesorar y querer incorporarlos a ese ISAPRE en particular. Lo mismo con la FP. Nosotros elegimos en cuál queremos estar, nos podemos cambiar de AFP, de fondo hasta cierta edad, que también en algún momento lo vamos a ver, los fondos, de dónde se van nuestros ahorros. Entonces acá nos faltaba el dato de Cuprum para el cálculo del descuento legal. ¿Qué otro dato nos falta? Si es contrato indefinido, lo vimos la clase pasada, en los tipos de Descuento de la contrato. AFC. Claro, acá ya notamos el DFP, que en este No, el ejemplo de es la el AFC. FC, profe, Ah, de cesantía. sí. AFC, claro. Acá, ¿cuánto tendría que pagar el trabajador? 0,6 si es indefinido. 0,6. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el monto que se va en total al fondo de AFC? El trabajador paga un 0,6, ¿Son 3 o no? Sí, es 3. Sí, 3 paga el trabajador y el empleador paga el 2,4. Profesor, FONASA ¿podríamos sabemos que dar es, la liquidación anterior? sí, activo. FONASA sabemos que es el 7%. Ah, sí. Esta que se ve. Sí. Bebé, FONASA. Acá les sirve para ver la estructura, el orden de... Ujú. Intenten hacerla y veamos si llegamos al mismo resultado. La gratificación. Vamos a suponer, claro, vamos a suponer que esta empresa ha tenido utilidades, tiene utilidades.
Ahí la gratificación serían 100, pues, profe, ¿o no? Y el Sí, total da 500. Claro, sí serían los 100, sí. Claro, porque en este caso no supera los 475 que vimos. Y en los no imponibles, que es la colación y movilización, los 30 más los 40 da 70. Claro, sí. Entonces tenemos acá en no imponibles. Y el 10 más 1.44 más 7. 19,04. ya. En movilización son 40, dijo. Sí, y colación 30. Entonces sí, acá coloco total imponibles. La gratificación, Eloísa, Eso es lo que vimos recién, se multiplica por 25%. claro, sacamos el 25% de 400.000 y si ese monto no supera el tope que calculamos al principio de 158.000 y fracción, entonces colocamos ese monto, en este caso 100.000, que no supera el tope. Los descuentos del 7% da 35.000. Super. Ese sería el descuento entonces de salud, de FONASA, que actualmente es el 7%. Sí. Sí, la FP son, el 10 son 50.000 y la comisión serían 7.200. No, a mí me da 57.200. Ah, pero es que Ok. lo multiplicaste por 11,44, yo lo hice separado. Ah. Sorry. Ah, no, pues, pero el profe dijo que el AFP era 11.44, pues, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que el 1,44 es la comisión de la FP, que esa no es a tu Ah, fondo, solo el 10 va a tu fondo. Claro, para que quede más detallada, es mejor, como lo hizo Paulina, dejar aparte ya. el monto de comisión, porque así sabemos con claridad cuánto es el 10% que se fue al fondo de FP. Claro, entiendo. El 7 se calcula en base a los 500 también, pues siempre todos los descuentos son en base al imponible. Sí. Sí, sí, todos los descuentos legales, que está FP, salud, impuesto, nacen de acá del total imponible. Claro, no se incluye en el cálculo lo que vimos al principio, que no es remuneración, que en este ejemplo movilización y colación. Eso no se incluye en el cálculo de los descuentos legales. Consulta con qué AFP la hicieron. Cuprum, Con Cuprum. Ah, por eso no me cuadra. Ya, gracias.
Ay. ¿Con cuál la había hecho usted? Yo como una AFP modelo. Ya. Una consulta y para sacarlo de AFP, Cuprum era en base al 11,44, ¿verdad? Sí, claro, puede calcular 11,44 de 500.000 o calcular aparte da- el 10% del descuento y la comisión del 1,44%. Lo que pasa es que el 1144 es el descuento total de Cuprum, que ese descuento se divide en dos, que es la comisión y como tal lo que nosotros estamos colocando para guardar el dinero. Entonces, por eso el profe dice que sería lo ideal desglosarlo por separado, y no el 1144, sino que el 10% y después el 1,44. Claro, porque así sabemos cuánto se va al ahorro previsional. Ya, gracias, Ivette. Casi de Bueno. el 1,44 tiro de 500. Ah, FONASA, profe, da 35.000. Súper. 7.200 la comisión, ¿verdad? De la Sí, 7.200. Disculpen, y la FC era el 0,6, ¿verdad? 0,6. Cuando es contrato indefinido, el trabajador aporta, se le descuenta el 0,6. Ok, gracias. Serían 3 pesos, ¿verdad? ¿Qué, profe? El 6%, 6 por 5, 3. Sí, da 3.000. El 06 Pero, sí da profe, 3.000. como que la pantalla no sé si se le quedó pegada. Por si está escribiendo. La voy a Ahí cambiar avanzó. y la voy a poner ahí. Ahora sí, ahora avanzó. Ahora sí, ahora se ve. Ahora sí. Súper. Ya, ¿Le falta el 06 de la FC, profe? sí. Sí. 0,6. Recuerden que estos números son por cientos, son porcentajes, 10%, 1,44%, 7% y 6%. Y la suma de todos los descuentos da 95.200. ¿85? 95. 95. Sí, 95.200. 95.200, profe. Ya, súper. Ese sería el total de descuento. Claro, claro. Nos falta acá el total haberes. Serían 570. O sea, a El los total imponibles haberes. son Sí. 70.000 y la suma del imponible y no imponible son 570. Y de esos 570 se restan los 95.200 y queda el sueldo que recibe el trabajador.
que Exactamente. sería 474.800. Sí, ese también me dio lo mismo. Debe estar A mí bien. también. Bacán. Ah, qué bueno, bacán. Sí, ¿Alguien que le haya gracias por dado la algo ayuda. distinto para que lo podamos ayudar? ¿Cómo, profe? ¿Alguien que le haya dado algo distinto o que esté pegado con algún cálculo para que lo podamos ayudar? En este ejemplo solo tenemos descuentos legales, no hay anticipo de sueldo, no hay descuento de un préstamo. Entonces aquí nos faltaría solamente el líquido a pago. Acá nos da 570 menos 95.200. 474.800. Sí. Acá solo hicimos el cálculo. Si estuviéramos haciendo la liquidación de Juan Pérez, nos faltan los datos de Juan Pérez, su RUT, el mes o la fecha en la cual se está pagando, el mes que corresponde el pago. Lo que vimos fue solo la estructura del cálculo. Haberes, descuentos, acá va el cargo. En muchas liquidaciones aparece la fecha de ingreso, días trabajados. También después vamos a ver cuando hay menos días. ¿Qué pasa cuando hay menos días? Cuando hay una licencia. Pero como base para calcular una liquidación, tenemos que manejar esto, pues esta base o esta liquidación sencilla de cálculo para conocer la estructura, lo que es imponible, no imponible, de dónde nacen los descuentos legales y cómo se llega finalmente al líquido a pago, a lo que nos depositan al final en la cuenta de ahorro, o sea, cuenta RUT, cuenta corriente, cuenta vista. Profe, la clase podría llevar un ejercicio cototo para que lo hiciéramos en Sí, clase. Así con hora sí, extra, con, sí, ya, con descuento de caja, compensación, y que sí, el valor sea alto para ver cómo lo hacemos con el impuesto. sí, sí, la próxima clase ya vamos a incorporar las horas extras, y ahí podemos incorporar comisiones, bonos y, y también impuestos. Sí, sería ideal los impuestos porque después cuando usamos Sí, auditores vamos a manejar normalmente números grandes. exacto, claro. Bueno, sus sueldos van a ser números grandes también. En este ejemplo hay un impuesto calculado acá. Eh, lo podríamos ver ahora, pero prefiero que nos quedemos con la idea de esta base, eh, pensando en los que tengan menos experiencia en cálculo o no hayan hecho, o por primera vez, estamos viendo un cálculo de liquidación para los que lo hacen por primera vez. Profe, igual Eh, podría enviar ese PPT. sí, lo voy a subir. O se lo envío a Paulina y ella lo comparte.
Profe, sí, Sí, mándamelo envíalo por al WhatsApp correo del nomás y yo grupo. lo derivo enseguida ahí Ya, a todos mis sí. compañeros. O sea, al Sí. grupo, Aquí perdón. viene también una estructura de liquidación, haberes, descuentos. A esto todavía no lo vamos a ver. Bueno, les adelanto, ya vieron, vamos a hacer un trabajo de investigación donde también por grupos van a estudiar distintos temas. Algunos van a ser FONASA, otros AFC, otros caja de compensación, qué rol cumplen, ISAPRES, AFP. Profe, Lo podemos ver en la próxima clase, ya organizar los grupos, ver la pauta de trabajo, que podría ser la EP2. Pero hasta acá les voy a enviar, porque es la PPT de la materia. Por hoy día podemos dejarlo hasta acá para, como les comentaba, para poder cerrar con esto, con el cálculo de la liquidación, quedarnos con esta materia, que es la introducción de cómo se calcula la estructura, los descuentos legales, imponibles, no imponibles. Si tienen preguntas sobre este cálculo, con esto ya podrían ir revisando sus propias liquidaciones de sueldo. Quienes tengan liquidaciones de sueldo. Y la próxima clase ya incorporar horas extras, bonos, lo que es el tope imponible. Existe un tope imponible sobre el cual se pueden calcular los descuentos legales. Por ejemplo, una persona que gana 5 millones, le van a descontar sus descuentos legales hasta un monto que es el tope, que es una cantidad en UFs. ¿Alguien sabe cuál es el tope actual Profe, ese de que el imponible? de los 122. ¿Cómo 122? Ah, no, es que no le estoy dando un dato nomás de las UEF, que son los topes, en el fondo, los Profe, topes consulta. Sí. cálculo que Actual, en el fondo son los sí. 122,6 de seguro cesantía y los 81,6 de la AFP. ¿A eso se Profe, refiere? Sí, no. O sea, en parte sí. Por ejemplo, acá tenemos un total de 500. Si una persona tuviera aquí 5 millones, lo que se le va a descontar no es por los 5 millones, sino que es por el tope imponible, que actualmente son 81,6 unidades de fomento, UFs. Pero ese es solamente para el cálculo de la AFP y porque el seguro de Y cesantía son FONASA. 122,6. Claro, claro. Sí, justamente. O sea, nos sirve para la FP y para FONASA, Claro. para el 7%. Sí. ¿eso lo vamos a ver en la otra clase, profe? Sí, vamos a ver impuestos, horas extras, comisión, bonos e impuestos, con liquidaciones completas de 30 días. Después ya vamos a incorporar cuando hay menos días, pero lo que Y vamos a de los agregar la topes próxima clase, legales, eso, el profe, de los tope, topes legales tope, sería lo ideal. sí, sí. Aquí les voy a anotar el tope para que igual lo puedan estudiar, revisar. Son 81,6 UFs profe, yo para tengo una consulta. FONASA. Dígame. ¿Por qué en esta liquidación no se agrega caja de compensación? ¿No es obligatorio? No hay un descuento obligatorio por pertenecer a la caja. Cuando estamos incorporados a una caja es porque el empleador, la empresa, está afiliada a esa caja. Por ejemplo, Caja Los Andes. Entonces, si la empresa Ah, está afiliada a Caja Los Andes, nosotros como trabajadores tenemos los beneficios de la caja.
Y Ah, y también, solo hay descuento cuando el trabajador pide crédito y cosas así, aparecen en claro, la cuando tiene un liquidación. préstamo, claro, o cuando tiene un ahorro, una cuenta de ahorro con la caja. Aquí en el ejemplo, no sé si alcanza a ver, dice Caja Compensación Los Andes ahorro. Ah, ya, correcto. Claro, y eso va en los otros descuentos, que no son los legales, los obligatorios. Ya, correcto. Claro. Entonces acá, claro, de la caja nos pueden descontar ahorro o préstamos. Pero por estar en la caja no pagamos una cuota, sino que es el empleador el que está sujeto o incorporado a la caja de compensación. Ah, ya entiendo. ¿Alguna otra pregunta, estimados? Que de Profe, este y una tema. consulta, la última. Cuando uno falta al trabajo y hace los descuentos, ¿el descuento se basa en el sueldo base? Se basa en el sueldo base, sí, porque del sueldo base dependen todos los otros cálculos, la gratificación, las Ah, horas ya, o sea, extras, los descuentos de los días se hacen dependiendo del sueldo base. De ahí se claro, descuenta. sí, claro, por eso la liquidación de sueldo dice 30 días, que es el número de días contable, o sea, siempre la liquidación va a ser por 30 días, independiente que, por ejemplo, febrero tenga 28 días, nos van a pagar por mes completo 30 días contables. Ya entiendo. Profe, y frente a la pregunta de Sebastián, ¿eso también va en cuanto a los bonos, cuando son de producción o no? Refiriendo a que si, no sé, tiene que producir 10 sillas diarias y por faltar un día no va a producir esas 10, ahí también va ese descuento, ¿verdad? Depende, depende porque si el bono fuera un porcentaje del sueldo, ahí se va a afectar porque voy a tener menos sueldo y la proporción va a ser menor. Pero si el bono estuviera asociado a producción, no al sueldo base, no sé si le pagaran, por decir algo, 10 lucas por silla, Ujú. y faltó, no sé, faltó 3 días, pero igual completó las 10 sillas. Si en el Claro, eso va contrato, independiente entonces. claro, claro, a no ser que en el contrato diga o en el anexo que el bono de producción también está sujeto al cumplimiento de los 30 días trabajados. También se paga muchas veces un incentivo eh, por no faltar o por días trabajados. O sea, si están todos los Ya, días, se paga un bono, un incentivo para no faltar. Claro entiendo. que cuando la persona falta un día ya perdió ese bono, Claro, porque es por, por asistencia o por puntualidad. Son incentivos que buscan que no hayan faltas al trabajo, ausencia, ni retrasos cuando se trabaja por hora. ¿Alguna otra consulta, estimados, estimadas? Nicolás. No, profesor. Nicolás levantó la mano. Yo no tengo pregunta, profe. Oca. Nicolás, cuénteme. ¿Profe va a pasar asistencia o porque hay varios que han tenido problemas con la conexión? Sí, Entonces, por ejemplo, sí, no, yo me acabo de dar cuenta ahora que se salió el Cristian porque se no, ya desconecta, se conecta. quedan todos presentes Ah, ya, profe. por Gracias para imprevisto. avisar al curso. Sí, quedan todos presentes porque no dependió de nosotros este imprevisto. Sí, sí, Nicolás, David, como les decía, van a quedar todos presentes.
Ya, estimados, si no hay más consultas, nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves para ya ir incorporando más información al cálculo de remuneraciones. Ya, profe, no se olvide de los topes, que eso Nos vemos, profe. Sí, nos va a está quedar ahí. anotado. pendiente. Sí, vamos a ver el tope imponible, horas extras, bonos. Ya, profe, muchas gracias, que esté Ya bien. pues, igual Ya, ustedes, profe, vemos, buenas chao, noches. Chao, nos profe. vemos. Cuídense. Chao, buenas noches. Chao. Gracias, Buenas profe. noches. Chao. Chao, chao. Chao, Gracias, profe, profesor. Chao, gracias. chao. Chao, chao. Gracias.